continúa. Por eso también se aplica el principio de causa y efecto. Ya creas algo y pues hay un efecto. A través de eso, si se vuelve a repetir, vas todo el tiempo a mantenerse en un círculo de movimiento. Los 7 principios de la hermética. 3 puntos que traté en la clase anterior y ahora 4 puntos. En la clase anterior, ahora al final de la última diapositiva hago un resumen. Hablé sobre el mentalismo, que todo es mental, sobre la correspondencia, que todo lo que es arriba es abajo, es imagen lo uno de lo otro, y vibración, que todo a través de la conciencia se crea una vibración en el universo y todas las cosas básicamente funcionan por vibración. El cuarto es relativo a la polaridad, que todo existe en opuestos. Los opuestos de una forma o de otra se complementan. Aquí dice, por ejemplo, el Kybalión: los extremos se tocan, aunque sean muy opuestos, llega un punto en que el círculo se complete y vuelve a la raíz. Incluso esta imagen de arriba es bastante familiar con la electricidad. Todos sabemos cómo funciona el magnetismo. Opuestos, pero al final se unen. No como sucedería al revés, si fuesen lo mismo se repelerían. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Dice el Kybalión: este principio encierra la verdad de que todo es dual. ¿Sí? Todo es dual. ¿Qué dijiste que era el Kybalión? Es un libro de la hermética, un resumen de la hermética. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Afirmaciones que son de tantos axiomas herméticos. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solamente en grado. ¿Sí? Todas las cosas son realmente similares, aunque una cosa se vea blanca, la otra negra, una arriba, la otra abajo, simplemente cambia su configuración, su tamaño, el grado en el que está. Y son directamente complementarias, como se ve en esta imagen de aquí, por ejemplo. No tanto, pero está, también para hacerse una la idea. Rojo y azul, la idea de la mujer y del hombre. Entonces, como a la final todo es una mitad de una manzana y la otra mitad de la manzana, que realmente pertenecen a una unidad. Pero dentro del mundo mental existe ese concepto de dualidad, que es separación para generar un trabajo de reunificación. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su graduación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa. ¿Sí se entiende? Las dos una única cosa, aunque uno diga esto es su izquierdo y este es su derecho, a la larga son el izquierdo y el derecho de una única cosa. O sea, solamente existe una unidad, pero dentro de la proyección, dentro de Maya, dentro de la ilusión, parece que son dos opuestos, pero realmente son las partes complementarias de sí misma que se proyectan de forma separada, para que esta trabaje en la unificación con esta y esta trabaje en la unificación con esta. Como el magnetismo. Como la hemisfera derecha y izquierda del cerebro. Claro, exacto. Considerando la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos, ¿no? Consistiendo. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. ¿Es así o no es así? Sí. La temperatura es temperatura. Uno es más alto, decimos más elevado, perdón, más calor, una mayor vibración, un mayor aumento de temperatura, más calor, y el otro es la disminución o el frío, pero a la larga sigue siendo lo mismo, es temperatura. Simplemente los polos, ¿ok? Hasta una misma persona congelada con ventiladores de aire forzado, ¿tú qué entiendes? Se le prende fuego a unas temperaturas muy altas y durante mucho tiempo y arde. O sea, imagínate si se parecen el frío y el calor. Claro, se tiene tanto frío que dices, uff, quema el frío. Se fusiona, el frío quema también. Mira, dime. Las dos cosas queman. Claro.
Mirar un termómetro y tratar de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto, en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos. Me estoy perdiendo porque no veo desde aquí nada. A ver. Diversos grados de la misma cosa. Cógete una silla. Y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que dos polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, la que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Sí? Lo mismo que estaba diciendo también respecto de la luz. Luz y oscuridad, ¿qué son? La oscuridad es simplemente la ausencia de luz, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Okay? El grado. Lo mismo del frío. Claro. Entonces simplemente varía el grado. De todo el relato solamente no estoy de acuerdo en un punto. Hay un punto en el que no es posible la verdad y la mentira. En el resto del relato todos. En este caso está diciendo que no hay una verdad completamente verdad en el sentido del mundo dual, ni hay un conocimiento totalmente verdadero o una información La verdad total. es totalidad. Y si es totalidad, no puede ser dual. Y la mentira es la Pero ausencia dentro de la La dualidad mentira sí puede existe ser. ese dilema. Eso es. La mentira es ausencia de la verdad, pero suele estar muy mezclada con parte de la verdad. Pero la verdad sí es. La verdad solamente es aquel que es el perfecto. Todas las cosas que están debajo, de una u otra manera, tienen dualidad. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Vale. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? Todos relativos. Dependiendo de la proporción, claro. Yo soy grande respecto de, o soy pequeño respecto de, pero grande y pequeño son solamente ideas. Eso es el concepto de polaridad. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Vale, aquí hay un poco más sobre el tema de la polaridad. Y pueden ver este ejemplo tan típico del yin yang, el cerebro, como mencionó Bárbara, el color, como mencionamos antes, Matrix, hombre y mujer. Tenemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra. Sí, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que graduaciones de una misma cosa, como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás. Incluso hay gente que se odia tanto que se termina queriendo. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa. Eso se puede llamar evangelización. Esa última frase. Bien y mal, por eso muchas veces digo que el bien y el mal simplemente son conceptos relativos a leyes que se estipulan. Entonces con base en la ley hay un bien y hay un mal, con base en eso. Pero si no existiese la ley, ¿qué es el bien y el mal? Simplemente conceptos. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una frase de la alquimia mental. ¿Perdón? En una fase de la alquimia mental, gracias. Conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. Siguiente dice, el principio de ritmo, sería el quinto, principio de ritmo. ¿Qué es el ritmo? Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Para que haya un mantenimiento tiene que ser el mismo empuje. En el momento en que reduzca uno de los dos ya se cambia el ritmo. El ritmo es la compensación.
Un equilibrio igual que una balanza o algo que esté en movimiento, por eso puse imágenes en movimiento. Para que haya un movimiento tiene que haber un empuje del mismo grado, si no, no se En mantiene. la bicicleta se ve muy fácil. En el momento en que hay más empuje de un lado o menos empuje, automáticamente se pierde el ritmo. El movimiento perfecto, que lo equilibra y siempre está constante, no necesita algo Mira, externo hay que lo muchas empuje. figuritas que se mueven así compensadas, las mueves en un momento y empiezan a moverse de tal manera que llevan un ritmo y se pueden pegar ahí. Entonces es un equilibrio, el equilibrio es lo que hace que funcione. Tiene que Sí, haber pero una- se está refiriendo al una- ritmo, es el hecho de perfecto. que hay un mantenimiento. No habla de cómo empieza ni de cómo finaliza, sino que sencillamente se mantiene. Empuja en una dirección y con el mismo empuje, con la misma inercia, vuelve y otra vez arranca. ¿Okay? Por eso todos estos principios están realmente relacionados, están estrechamente relacionados. Se denominan diferente porque son conceptos Contrapesados. en sí distintos, Sería la palabra. pero a la larga todo está entrelazado. Todo tiene que ver vibración, mentalismo, todo, polaridad, todos son la misma cosa. Si está bien contrapesada una cosa, con un impulso se mantiene durante mucho tiempo. Si es perfecta, si es perfecto el contrapeso, no tiene desgaste. Claro. No termina ni acelera. Es lo que se suele decir de los planetas también. En el momento en que se quite un planeta, si se quitase un planeta o se pusiese uno nuevo, se cambia toda la estructura. Es energía Pero en el momento en que ya totalmente consiguen un ritmo, No. o sea, empiezan todos los planetas por suponer algo, y se van acercando hacia un punto en concreto, al principio hay caos. Pero en el momento en que consigan ese ritmo, ya se mantienen uno respecto del otro y siguen. Por eso y ahí sí. pueden estar indefinidamente porque el empujo de uno se contrarresta con el del otro y así se mantienen cíclicamente. Porque tienen ese dictado. Dice, este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito en momento A. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el proceso como en la en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Voy a ponerme aquí que tengo esto así. Bien, y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hacia un cierto grado, hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica, pendular, que tendría a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de conseguir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en continuado movimiento ondulatorio impulsada por este principio de ritmo. ¿Algún ejemplo respecto del ritmo? Del movimiento de todas las cosas, incluso la misma inercia, como estaba hablando aquí, el mismo ejercicio de hacer algo ya crea cierto impulso y ese propio impulso vuelve y continúa. Aunque hagas un descanso, continúa. Por eso también se aplica el principio de causa y efecto. Ya creas algo y después hay un efecto. A través de eso, si se vuelve a repetir, vas todo el tiempo a mantenerse en un círculo de movimiento. Ahí acabas de leer una cosa, porque yo no la podía leer, estaba de espalda, en el cual habla de el maestro que también no solamente equilibra, tiene su propio equilibrio, sino es capaz de ayudar a los demás para que haya una reconciliación en el tema que el maestro tiene bien preparado para depositar en la mente de los alumnos. Eso mismo es lo que hace el Creador en la creación. Cuando hay una descompensación, el Creador lo compensa en el equilibrio planetario
intergaláctico y además en los habitantes como consecuencia, porque si no todos tendríamos vértigo. En el momento que un planeta se desequilibra, ya todo se desequilibra, y también las mentes de las personas. Entonces, son bases que ya están corregidas con unas coordenadas determinadas, en la cual si alguien se sale de su ruta, como en el disco del tocadiscos, ya en la propia inercia lo vuelve a meter o encarrilar. Y eso es lo que mantiene los grandes errores atómicos y también los eclipses. Cuando hay un eclipse también hay una descompensación. Claro, y mantiene el equilibrio también es decir, el hecho de que haya un ritmo, y eso un se flujo y un consigue reflujo. con el ritmo, el impulso del ritmo. El hecho de que haya tiene la tendencia a meterse en su carril. El hecho de que haya ese movimiento y ese mantenimiento Eso. hace que evite un desgaste. Al evitar un desgaste, no tienes que crear más energía o buscar un motor que genere más. Un ejemplo, un bombeo del sistema circulatorio. Si hubiese un freno, tiene que haber un empuje extra o tienes que hacer un extra trabajo, el corazón tiene que trabajar aún más para volver a empujar. Lo mismo, estamos todos trabajando o todas las hormigas están trabajando haciendo un movimiento, pero algo se le cae y frena a las hormigas. Entonces, para poder lidiar con ese problema y continuar con el ritmo, tienen que hacer un extra impulso, tienen que empujar, tienen que cambiar y ya pierden el impulso que estaba haciendo, entonces hace falta un extra de energía. Todas las cosas en el universo se mantienen rítmicas porque ese es un equilibrio donde la energía se fluctúa. En el caso de que haya un contrarritmo o un bloqueo, tendría que haber un impulso extra de energía para poder retomar otra vez. Para retomar otra vez y crear un orden. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva, porque es el sexto principio de la hermética, causa y efecto. Aquí, mira, otras imágenes en GIF, pero esto no se mueve. Esto también era en GIF. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, toda causa es efecto. Afirma que nada ocurre casualmente, que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. ¿Sí? Causa y efecto en todas las cosas. Por eso digo que no es que exista bien o exista mal, sino que son conceptos. Realmente lo que hay es causa y efecto. La ley de las cosas que se mueven. Claro, no es la ley de los gobiernos, sino la ley es el nombre que recibe el principio de orden en el universo. Exacto, del orden La que ley está del puesto para... Nosotros decimos la ley de la gravedad, pero no es que haya alguien que se haya sentado un día y haya dicho voy a escribir aquí que la gravedad tiene que hacer esto, sino que es un principio que existe. Eso es cuando se refiere muchas veces al concepto ley. Y de ahí vienen las leyes, como la ley del Sinaí, la ley de los... Todas esas leyes son ejemplos en microcosmos de lo que es realmente el principio de ley, que es el ordenamiento, todo el funcionamiento del universo, la causa y efecto, que son los grandes principios del universo. ¿Quién fue el de la gravedad cuando la manzana? Newton. Sí, Isaac Newton. Por eso hizo la ley, se le escapaba la manzana y una ley. La dejó a medias, ¿eh? Esa ley la dejó sin explicar, puesto que No había aspirina. se le cayó la manzana y tocó en el suelo y se paró. Pero piensen un momento, ¿y si se hubiera caído en vez de en la huerta en una ladera? A ver, ¿qué pasaría? ¿Hubiera rodado? ¿Sale Que rodado? hubiera rodado. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hasta el fondo, Arriba, hasta el fondo del termina la barranco. pendiente, claro. Luego, no es el suelo lo que le atrae, sino el centro de la tierra. Por eso digo que esa ley... Pero no luego está- vino este y aclaró eso. La gravedad es por la depresión del espacio-tiempo. Sí, pero claro, De ahí viene la gravedad. sí, es la ley de la gravedad, La que dice todo, pero se le puso un obstáculo, que era el suelo de donde estaba plantado el árbol. Pero, ya digo, lo que le atrae no es el suelo donde está plantado el árbol, sino el subsuelo, Sí, por eso hay el centro científicos de la tierra.
Por eso hay científicos que creen que el centro de la Tierra es un agujero negro. Como Eso es Pero, lo que... todo es atraído. Einstein en la teoría de la relatividad general aclaró lo de la gravedad, que eso es el peso, cuando un cuerpo tiene mucha masa, ejerce presión sobre el espacio-tiempo, se produce como una depresión del espacio-tiempo, que es como una especie de membrana, y eso atrae hacia el centro de esa depresión, atrae los objetos con esa fuerza. Sí, claro, Y igual, fue cuando echó abajo la teoría de igual Newton. que la densidad, que viene a ser la misma cosa, Después la densidad es más o menos densa cuanto más alejada o más cercana esté el punto de atracción. ¿No está influenciado por el movimiento rotatorio de la Tierra también? El humo es que tiene. La gravedad. Algunos han creído que sí, pero no. No. Bien. Es por la densidad de la masa de Eso es cada Eso de puede cada ser, de cada partícula, objeto. de cada objeto. En ufología Produce una también lo depresión. dicen hace mucho tiempo. Y eso es lo que atrae los objetos a su alrededor. En el caso de La gravedad igual, Como Bueno, tanto eso es otra materia. tanto peso como tiene la Otro Tierra, también dice que tiene que ver de con la atracción radiación. del punto donde está sujeta. Entonces que tiene que ver con la conciencia, otros que tienen que ver también con la radiación. que la gravedad. Sí, que influye. es que el humo toma Red Bull. En el material de Ra, por ejemplo, Ra explicaba que la gravedad estaba relacionada también con el hecho de que a mayor conciencia existe en un cuerpo, mayor atracción hay de los cuerpos inferiores hacia sí mismo. Pero no es que descarte la otra teoría, sino que lo relaciona. Otro también en ufología también decían que tenía que ver con la radiación, que cuando la radiación solar golpea una superficie, esa radiación en sí misma genera esa especie de campo gravitacional. Bueno, algún día nos explicarán cómo funciona Matrix. O a lo mejor son las tres cosas. Yo pienso que en algún sentido son las tres cosas. Bien, los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Otra cosa que tiene el principio de causa-efecto es que muchas veces decimos, no, es que esto me ocurre porque tiene que ver con mis padres, o tiene que ver con las circunstancias, o tiene que ver con lo exterior. ¿Está bien? No alcanzar. Sí, sí, como. Sí, pero independientemente de que eso sea cierto en otro nivel, el hecho es que tiene que obedecer al principio de causa y efecto, lo que los griegos llaman la hirmarmene, una esfera dentro de todos los mundos que están dentro de una esfera donde opera esa ley o ese principio. Cualquier cosa que hagas tiene una repercusión, como el ritmo, ¿sí? Como la polaridad, todo tiene una acción y una consecuencia. Entonces la sociedad dice, esto me ocurre por esto, es que la ley de Murphy, basta que diga que no quiero hacer tal cosa para que me den 2 platos. Pero es que todo realmente está obedeciendo a ese principio de causa y efecto. Tanto que lo que hagas para bien en determinado momento. Simplemente, como dentro de esta esfera, yo le llamo esfera. Que lo estoy pidiendo inconscientemente que me den 2 platos. Es una cuestión que tiene que ver con el aspecto de lo mental, que lo mencioné al principio, el principio de mentalismo. Y es lo que tú creas con la mente. Y lo que tu subconsciente está pidiendo, o lo que su subconsciente está deseando, ¿sí? Para ti mismo. Entonces tú conscientemente piensas una cosa, pero tu inconsciente es el que realmente está ejerciendo la voluntad. Controlando el Claro. asunto. En el fútbol se ve mucho eso. Por ejemplo, un jugador provoca un insulto al contrario, para producir un efecto en el que se beneficia. El contrario, como premio, le da un bofetón o una patada. Sí, es curioso, pero es una forma de aprender las cosas bien. Entonces, le suelta un bofetón
y luego después lo que ha ganado es que el árbitro despide al contrario, es decir, que ha entrado a la capa. Entonces la ley de causa-efecto ha funcionado. En este caso dice, o sea, nadie se escapa al principio de causa y efecto. Ni siquiera los ángeles, Al dioses, principio, ¿qué significa nadie. que al principio nadie se escapa? En principio. En principio, porque quiere decir que connotas ahí. Vale que lo digas. Explico lo que quería decir y ahora entro en materia. Vale. No se escapa de este principio ni dioses, ni ángeles, ni nada, ni mundos, porque es el mecanismo de todas las cosas, es el sistema de aprendizaje. Como todo está dentro de la mente, el aspecto elemental de aprendizaje es el causa y efecto. ¿Por qué? Porque de esa manera, consciente o inconscientemente, nuestra mente está aprendiendo de cada circunstancia. Si yo cometo una imprudencia, lo que podríamos llamar un error, y viene una consecuencia, puedo consciente o inconscientemente aprender de esa circunstancia. Entonces es un sistema de aprendizaje. De esa manera tampoco se da lugar a los extremos. Cualquiera que haga determinada cosa y lo sigue haciendo y lo hace en pro de su ego, destruye y domina y oprime y todo lo demás, no hay un freno. Entonces en determinado punto es cuando viene la consecuencia. Y aquí está lo que quería comentar antes. Que dentro de esta esfera hay otro principio, otra dimensión, que es lo que llamamos espacio-tiempo. Ahí donde entra cuándo se daría esa consecuencia a lo que yo he sembrado y dentro de qué espacio. Lo que quiere decir es que no es siempre inmediata la justicia, Claro. entre comillas. Claro. A veces sí, a veces ¿Quién lo juzga? Por eso digo, dentro de la esfera de causa y efecto hay otra esfera mayor que es la esfera del destino. El destino también se relaciona con causa y efecto. Un destino que al final tendrá que ser tal cosa, pero ¿quién juzga cuándo el destino determina que las cosas se deben dar de esta forma? El que siembra con buenas acciones, que siembra con amor. Sin embargo, cuando está sujeto al espacio-tiempo, él ve que en su espacio, en su entorno, y contando el tiempo, no ve cambios. No ve cambios. Ve que toda su vida ha hecho, incluso mucha gente dice, ay, este hombre fue bueno toda su vida, solo lo trataban mal, y se fue a la tumba y nunca había una compensación. Porque como alma, no está sujeta al tiempo de ¿qué? De ese cuerpo, a saber lo que vaya a ocurrir después, porque sigue estando dentro de la esfera. en la próxima vida que viene lo ponen de millonario. Por ejemplo. Gloria a Dios. No, gloria. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, no puede medir bien la ley causa y efecto, cuando no cree en la vida después de la muerte biológica. Ya que observarías a una persona, como tenemos ahí del Saba Hitler, y dirías, se murió. ¿Y no, dónde estuvo la compensación? Nunca lo cogieron, nunca hizo. ¿Dónde está entonces? Y ahí viene la gente que dice, es que ¿por qué Dios permite? ¿No? Una persona que tuvo durante toda su vida cortita, vivió en África, viviendo en una charca, lleno de mosquitos, con una barriga así de grande, pero más flaco como un mosquito, Y de color y verde. se muere y dice, ¿por qué Dios permite? Pero claro, él está teniendo una experiencia, creando unas causas en su entorno de aprendizaje. Cuando finalice el proceso biológico, si no hubo una compensación, que es lo más habitual en esos casos, después dentro de la esfera, donde pasará al siguiente mundo o a la siguiente etapa de su desarrollo como alma, habrá una compensación respecto de lo que le ocurrió. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que, porque entonces serán. Los que lloran son los olvidados. Bueno, Pero no estaba diciendo que ellos tenían eso y dentro del ciclo de su experiencia corporal en ese vehículo, o sea en el cuerpo, iba a tener esa compensación. Él está diciendo, bien por él porque lo recibirá, pero hay un espacio-tiempo dentro del destino cuando lo recibirá. El hecho es que hay una causa y un efecto, pero cuando ocurra, eso no lo puedes medir tú, eso depende del destino. Pero es lógico que la gente quiera recibir la compensación ya, puesto que creen que después de esto viven esta vida como si esto fuera la vida real. No creen que hay más allá. Por eso, si no reciben la compensa, por eso mucha gente dice que se haga justicia con cierta cosa. Exigen como el que va al McDonald's y tienes la hamburguesa ya, no tienes que esperar. Todo el mundo quiere la cosa ya. No hay esa paciencia para esperar. hombres de poca fe. Por eso digo que ese es el gran error del mundo, de no conocer el principio de causa y efecto, porque no sabes ser justo con las cosas, no sabes observar, y ahí se pierde también el principio de misericordia. Un ejemplo, principio de misericordia. Exacto. Sabes que determinada persona está haciendo algo mal, pero ¿en qué tienes misericordia? No te voy a juzgar, porque entiendo que lo que tú estás sembrando lo vas a recibir. Y como hay una compensación,
cuestión también de ritmo, principio de ritmo, lo que te va a venir, si yo soy consciente de eso, en vez de señalarte o juzgarte, más bien me compadezco de ti porque soy consciente de lo que te va a venir por causa de lo que estás haciendo. Pero de Ahí todas está el maneras- principio de decir, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tus enemigos. Sí, pero también tenemos el otro dilema, que si eso no sucediera así en este mundo en el que vivimos y la justicia no actuara, esto sería peor que el oeste. Ah, no, claro. Pero eso es otra cosa. Que Y esos siembran, son daños colaterales, por y decirlo de otros otra forma. lo O que sea, cosechan. Por eso existe la A veces no justicia coincide. terrenal. por eso existe la justicia terrenal, Claro. que también está sujeta al mismo principio. Es el microcosmos del Claro. macrocosmos de lo que son las leyes. Se ejecutan para mantener una especie de equilibrio. De justicia tiene poco, ¿eh? Porque Claro, también pero- se manipula. Pero, claro, se manipula, pero gracias a eso todavía estamos siendo en cierta manera beneficiados. Las leyes civiles, Hablando de esto. claro, las leyes civiles hacen el Por eso trabajo. lo digo, o Mucha sea, gente todavía que no hace la le da miedo conciencia. hacer alguna cosa. Las leyes civiles porque hacen la el trabajo. moral que no, no se- no se ha llegado a corromper del todo de la gente, como para decir, ¿sabes qué? Me da igual porque al final voy a volver. O sea, como no hay ese conocimiento en un sentido, eso beneficia a los que saben un poco de los que no Ah, saben. Pero lo que quiero decir es que las leyes civiles precisamente hacen el trabajo que debería hacer la conciencia. Exacto. La conciencia es la que debería estar en proceso y en progreso para poder ver en cada aspecto una evolución. Y por eso hay... Entonces yo veo que hago determinada cosa y hay una compensación, pero si no me dejas Claro. que yo lo experimente, yo lo entienda, ¿qué hacemos? Entonces como ese tipo de cosas no se llevan a cabo, no hay un desarrollo de la conciencia, tienen que establecer leyes para evitar que las personas hagan. Por eso la gente O para compensarles no eso. cumple las leyes y las viola porque, A ver, mira, Pero muchas porque me veces, estás obligando y es lo que pero dice... muchas veces las leyes hacen precisamente el efecto. Sí, o sea, tú haces exactamente. una cosa como criminal, la causa, y la ley está siendo de mediador del principio de causa y efecto y te da una consecuencia. Pero no porque ellos hayan dicho, ellos lo hayan puesto a él o él conscientemente se haya puesto, sino Sí, no. porque debe haber un orden. Pero también Pero la ley de causa y provoca... efecto los usa a ellos. Pero una ley también provoca que como tú me estás obligando a hacer una cosa, provocas precisamente todo lo contrario, porque es el principio que dice Corbera, que lo que tú quieres cambiar, siempre lo que estás haciendo es reforzarlo. Pero se puede Porque resumir, funciona así, en un Pero tienes que sentido. cambiarlo aquí. Sí, claro, el cambio cambio tiene que es ser directamente. se puede resumir a la causa es la mente y el efecto es el mundo. De más allá. bueno, pues por ahí va. Porque, por ejemplo, cuando dice, habla sobre los maestros que aprenden ese mecanismo, es el hecho de comprender que si todo es causa y efecto, en vez de ser una víctima, lo que hago es utilizarlo. O sea, utilizas tu comprensión de que todo es causa y efecto y dices, bueno, ¿cómo lo aplico? Y Jesús, por ejemplo, tiene una premisa que me gusta mucho, que dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Porque todo lo que ellos entendían respecto de la naturaleza es el aspecto cíclico. Pones una semilla, la cuidas y después sale un árbol. Del árbol produce un fruto, el fruto te lo come, la semilla vuelve a la tierra, entonces hay un proceso de samsara, ¿no? Una muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte y resurrección. Lo que quiere decir reencarnación que de la todo lo que semilla y de la sucede, vida. lo que quiere decir que todo lo que te sucede, eres tú el causante de ello. Claro, ¿qué es lo que quieres Así que que salga de la tierra? Eso tiene Siembra que eso. hacer que tú ya no te veas como una víctima, sino como un responsable de todo lo que haces. Exacto. Y aparte estás Por ahí, tomando conciencia y responsabilidad de tu propio desarrollo evolutivo como ser. Así que tú dices, bueno, ¿qué es lo que quiero levantar? Un hombre espiritual, pero no tiene mucho sentido que yo esté sembrando batatas o que esté sembrando otras cosas, porque eso no tiene relación con lo que a mí me gustaría encontrar. No significa que voy a dejar de sembrar eso, porque yo también necesito comer. O sea que van unidas. Y aparte, claro, y aparte Porque que está hago, metido en un en- principio más simple digo, ¿qué quiero cosechar? Una alimentación básica, pues siempre lo que necesito comer. Pero ¿qué es lo que quiero aspirar respecto del hombre trascendental? Pues algo más. Entonces voy a dedicar un poco más de esa siembra en lo que yo considero que es un equivalente a mi desarrollo. Por eso el hombre ha desarrollado y ha llegado a alcanzar sabiduría observando la naturaleza, porque la naturaleza es paralelo o Un el microcosmos reflejo del o microcosmo de lo que hay arriba. Por eso O sea, todas las palabras de observando- Jesús están relacionadas con la naturaleza. Observando se alcanza sabiduría. Para poder entender realmente quién eres tú,
cuál es tu propósito en esta vida y a dónde tienes que llegar. Eso es lo que hablaste en la clase anterior cuando hablaba del principio de correspondencia. ¿Cómo puedes comprender el cielo si comprendes el cuerpo, si comprendes la naturaleza? Porque como es un microcosmos de arriba, si entiendes esto, en pequeña escala entenderás lo de arriba. Observando la idea. Hay muchas personas que El ejemplo es fácil con la vida de una semilla, de una planta. tiene que morir. Mientras, claro, tienes que sepultarla, tiene que resucitar, y cuando haya resucitado, da un fruto según su experiencia como conciencia. Ha tenido una experiencia debajo de la tierra, ha absorbido esto, ha absorbido lo otro, ha estado en comunión con el resto de cosas, y entonces da un fruto. Y ese fruto lleva a otro resultado que vuelve y se multiplica. Que de una semilla, por ejemplo, una manzana, una pera, tiene 4 semillas, básicamente. Entonces, si no dice que necesita uno, es porque ya se está multiplicando por 4. Y esas 4 se multiplicarán por otras 4 y darán 16, y así sucesivamente. Y eso es lo que es el principio, pero si no se entierra, o sea, si no muere el hombre, o sea, morir es el ego, quedó ahí sepultado. Cuando el ego muere, resucita. Por eso el budismo explica que para conseguir el moksha, o lo que llaman el nirvana, que es el hombre búdico, debe haber 2 principios. El primero es el despertar, y el segundo está relacionado, o sea, ambos son conceptos del despertar, pero uno está más relacionado con la autonegación y el otro está relacionado con la iluminación. La autonegación es lo que nosotros llamamos ejercicios de anulación del ego, lo que son las distorsiones de la mente. ¿Cómo dejo que el Espíritu Santo tome lugar y me niego a lo que el ego me está diciendo que haga, que piense, que no? Igual que el taoísmo. El principio del taoísmo es no hacer. ¿Qué es no hacer? No reacciones. Tienes que estar alerta. No todo el digas. rato. Claro, deja que el Espíritu Santo sea el que dice. Entonces, cuando ya estás trabajando con las distorsiones del ego para corregir la mente, ya estás empezando a comprender en qué consiste Maya, o sea, el universo, que todo es mente, que todo realmente es una proyección de aquí. Lo otro de la iluminación es que adquieres más conocimiento, más comprensión, y al final trasciendes por el entendimiento de todas las cosas. Esos son los principios evolutivos. Y uno de los grandes aspectos es entender causa y efecto. Todo lo que estoy haciendo no va a quedar en vano. No estoy sembrando algo suponiendo que al día siguiente va a haber un resultado, porque nadie hace eso plantando. Todos suponen que hay que esperar, y aparte no sabes cómo va a estar el clima, no sabes si vas a tener agua. Y encima, no parte sabes... de lo que has hecho no depende de ti. Hay una parte que depende de ti, que es enterrar la semilla. Pero el resto no depende de ti, depende de la lluvia. Depende del ángel de la luz del sol, depende del ángel de la tierra, depende del ángel del aire, depende del ángel del agua. Ya son otras fuerzas que influyen en eso. Claro. Y en nuestra vida igual. Ahí es donde está. Remontados en el entendimiento. Y apenas estamos esperanza. empezando a subir escalones. La agricultura es fe. Es tener fe. Es fe. Lo mismo que hace un piloto por la noche. Un piloto de un avión, A ver, por la sí. noche no ve nada. A ver si. Pero él tiene fe en que los instrumentos le llevan. Es lo mismo, en la vida igual. Por eso ¿Quién la dice que resurrección también mañana es fe? me A voy a ver, levantar sí. de la cama? Yo tengo fe que mañana me voy a levantar y he hecho planes para mañana. Pero no lo sé. Todo es fe, o sea, todo es visualizo. Porque si no fuera por eso no me movía. O sea, son principios básicos. Bien, Muy interesante. sí, ahora seguimos con esto si quieren. Es que este principio es buenísimo para tratar, es fundamental en la vida práctica del hombre si uno entiende lo que es el principio de causa y efecto. Llevamos haciéndolo desde que nacimos, lo que pasa es que uno toma conciencia cuando... Es que si no se le enseñan a uno desde pequeño, Pero uno no no. entiende por qué me pasa No, esto, claro. y empieza a achacárselo a fenómenos. A las circunstancias, Es decir, al otro... Es decir, la ¿a qué? mente está creando los fenómenos, pero yo culpo de este fenómeno al otro fenómeno. Es que la culpa es de mis padres que me educaron mal. Por ejemplo, Culpa al otro los fenómenos. Es que la televisión me influyó. No es que mi compañero de clase, es que no me enseñaron bien, el profesor era malo. Todo Culpo a los está bien. fenómenos, pero no busco la raíz en la mente. que está en ti. Claro, la mente está creando No. el fenómeno. Debería ir a la mente a ver por qué está creando. Si me enseñan que todo es causa de efecto, yo digo que no tengo ninguna necesidad de estar culpando a nadie, sino de pensar qué es lo que habré hecho en determinado momento que llevó a eso. Entonces puedo autocorregirme. Pero si no me enseñan que hay un principio de causa y efecto, me voy a centrar pensando en esto y culpando a los demás de todo. Ahí está la cuestión. O a lo mejor me inflijo a mí mismo tanta culpabilidad que digo es que soy el peor, soy el más malo, que es otro recurso del ego. El ego, cuando no juzga a los demás, Exacto. te humilla a ti mismo para que no te levantes y razones. Es que soy el peor, no puedo levantarme, no puedo reaccionar, no sirvo para nada. Hay una frase. De un extremo a otro extremo. Claro, eso es un recurso del ego, sí. Voy a consultar con la Es que eso es almohada. lo que explica todo el tiempo el curso de milagros. El curso de milagros consiste en explicarte
cómo a través de la comunión y la relación con el Espíritu Santo consigues dar Y entonces pie, patada, ese al ego. mismo es el Espíritu que vive en ti. Claro. El que tiene que hacerte trascender. La vida cobra más sentido y se ahorra uno muchísimas lágrimas, muchísimas frustraciones Sí, y desilusiones es correcto. y desesperanza cuando comprende el principio de causa y efecto. Porque es un principio incluso de fe. Porque no sabes lo que va a ocurrir, pero sin embargo, si tú tienes fe en que existe causa y efecto, te da igual si te hacen, te dejan de hacer, si tú haces, te dejan de hacer, simplemente consideras que hagas lo que hagas, tiene una repercusión. Y hagas lo que hagan los demás, también tiene una repercusión. O sea que, lástima por aquel que me inflige daño. Claro. La unidad de todos aquí. Estamos conectados. Concluyendo esta frase dice, aquellos que van comprendiendo lo que es causa y efecto, utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético, que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra. Es nuestro deseo. Es nuestro deseo. Bien, vamos con la siguiente, creo que la última. La última de los 7 principios de la hermética, que no tiene relación directa con los conceptos metafísicos anteriores, pero sí está relacionado con los 7 en un sentido general. Es el principio de generación, por eso puse aquí un bebé, un mono gestando, animales. Bueno, Podría ser el Sí, es una especie de Homo erectus. Y aquí una genealogía. Generación. La generación existe por doquier. Todo tiene un principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Antes vieron el cerebro. Y lo mismo polaridad, lo mismo dualidad, lo mismo compensación, lo mismo ritmo. Siempre va a haber 2 conceptos dentro de la mente. Porque yo no digo que el todo sea una dualidad, sino que como estamos hablando de que del todo hay debajo una mente que crea una irrealidad, a partir de ahí siempre tenemos que tratar con dualidad. Tenemos que hacer que la dualidad, que es un invento, se deba tratar, porque aunque sea un invento, se debe conocer qué es el invento, para que la mente corrija el invento. Por eso estamos hablando de todas las polaridades, cuando no debe haber polaridad, pero ya que está el invento, entendamos de qué es, de dónde sale, para entonces hacer que desaparezca. ¿y para qué sirve? ¿Se acuerdan Es un ustedes? recurso de aprendizaje. Dualidad quiere decir, yo estoy, mitad de mi cuerpo está aquí, mitad de mi cuerpo está aquí. Eso tiene que ser un sistema de aprendizaje, porque debo comprender cómo volver a fundirlo. ¿Se acuerdan ustedes de una pelotita que se tiraba así, que le llamaban el yo-yo? Lo tiraban así con una cuerda y te volvía a la mano. Exactamente como esto. Todo es dualidad. Desde el perfecto ya se empieza la primera dualidad. Y todo al final del ciclo vuelve a la unificación. De la misma manera que la pelotita esa que lo tiras con la cuerda, te regresa la mano. Esto es lo que hace el perfecto. Unificados, la oración de Jesús, de Juan 17, no solamente estos, sino los que han venido a través de estos, y los otros, y los siguientes, y tal, y nosotros, y todos los que vengan después, todos llevamos el mismo destino. Ese es el destino. Volver otra vez a aquel que nos tiene en su mano. Tenemos que volver por una cuerda invisible de regreso a él. Generación también me recuerda al principio de la biogénesis, que es que ninguna cosa se puede producir por sí, sin más. Tiene que haber un antecesor, tiene que haber algo que haya, como cuando estábamos comentando, creo que en casa de María era el chiste, de que era primero el huevo o la gallina, que cualquiera de los dos planteamientos es cerrado. Tiene que haber un masculino y un femenino. Correcto. Entonces, en vez de decir que fue el primer huevo o la gallina, decir quién fue el que puso el huevo, y tiene que haber una gallina y un gallo. Si no hay dos, no existe el principio de generación. ¿Bien? Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Sí. No tiene nada que ver con los órganos sexuales. Esto es en el plano inferior de la materia. O sea que en otros niveles, por eso hablamos de que el perfecto, el uno, su reflejo es femenino, que es Barbeló.
ella es femenina y él es masculino. Pero no es que él tenga órganos masculinos y ella femeninos, sino que ya existe el principio de generación, porque a través de los dos se crea el siguiente principio. Y el siguiente con un complemento, algo que lo contrarresta. Sofía está delante del Cristo y a través de ellos viene la siguiente generación. Siempre un concepto masculino, un concepto femenino, porque así es como se genera. Como hay un surgir, hay una continuidad. Si está solo la mujer, ¿quién trae la línea que vuelve y circula? Tiene que haber algo, aunque ella tenga todo el potencial de vida. Si está el hombre, él puede tener la información, pero ¿quién la traduce? ¿Quién la gesta? ¿Quién la hace creer? ¿Quién la desarrolla? La fertilización, La hace crecer, perdón. la fertilización está en la voz. La voz fertiliza a través del oído, fertiliza la mente, y la mente la creatividad. O sea, ese es el funcionamiento. Dice, esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas. Pero el principio subsiste siempre, ¿qué? Subsiste siempre el mismo. ¿Dónde está? Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser, gracias, contiene en sí mismo los dos elementos de este principio, solo que después se dividen. ¿No ocurre con el cromosoma cuando viene la gestación? Si tenemos todos los cromosomas, los 46, ¿cómo es que cuando el hombre provee al óvulo, o sea, a la célula que está dentro del óvulo, viene la mitad y aquí también está la mitad? Porque hay una separación. El concepto de que en principio hay una unidad, después hay una separación para volver a unirse, es un sistema de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? En el tiempo que se separa aprende cómo reunirte. ¿Okay? El destino los va a llevar otra vez a unirse, pero en el desarrollo uno aprende, porque ese es el recurso de aprendizaje. Son universales. Separación y reunión. Ese es el significado incluso del matrimonio. Por eso el matrimonio existe, por el principio de aprendizaje a través de esto. ¿Dónde estaba aquí, no? Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías... Sí. Ahora va a ver por qué. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo, y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra estas licencias y perversiones de los principios naturales. Claro, que se está refiriendo. Los conceptos que tenían muchos, el concepto fálico y los conceptos sexuales, que se ven muchísimo en la masonería, los Illuminati y todo eso, siempre son esos conceptos depravantes, porque es utilizar este principio de un modo de degradación, no del principio de unión para traer la vida, sino un principio de desorden, porque ahí es donde también hay un péndulo, ¿cómo se dice? Como una balanza. Tanto como puede ser positivo para generar y mantener la vida, como puede ser destructivo para dañar, para degradar. ¿Sí? Por eso se utiliza tanto los principios del mensaje subliminal, de pornografía y todas estas cosas, porque ese principio que realmente en su raíz es de continuidad de la vida, es también en el otro lado oscuro el principio de destrucción de los principios mentales. Porque se supone que los dos puntos deben estar unificados, pero si tú degradas la información respecto de la unificación no se produce correctamente. Este mundo, lamentablemente, es un mundo que lucha para mantenerse. Sí. Lucha para mantenerse. ¿Por qué los gobiernos el caos quiere sobrevivir. Claro, porque han destruido el principio del matrimonio, el principio del hogar y todo lo demás. Es instinto animal, por eso hay dos partes. Él es instinto animal, él no quiere volver todo a ser uno. Necesita vivir así.
Por eso no quiere que el ser humano llegue a donde tiene que llegar. Pero- Ni nosotros como criaturas ¿Por qué lleguemos a casa. ¿Por qué se han ido Trascendamos. aprobando estas leyes en contra del matrimonio natural, aprobando otro tipo de cosas? Porque el principio base del matrimonio es enseñarnos la reunificación. Si se destruye el matrimonio, el principio básico desde los propios niños y su crecimiento se destruye. Porque ya ellos no entienden que el principio de separación y reunión tiene que ser que esto es negro y esto es blanco y ambos se complementan y crean el gris. Pero si tú me dices que esto es negro y esto es negro y esto es blanco, yo no sé como blanco que es el negro y no sé como negro que es el blanco. pero se destruye en el plano espiritual. Y en el plano mental. Porque Claro. si no tienes una información correcta, no entiendes el mecanismo del universo. Pero este mundo no hace nada más que fabricar y crece y sigue creciendo. O sea, si llegara un punto en el que espiritualmente, mentalmente se destruyera todo, como las civilizaciones antiguas han destruido, siempre se vuelve a levantar del imperio caído otro imperio otra vez. Pero Que ¿dónde están los hemos llegado hasta principios? ahora. ¿Dónde Son están los ciclos que han principios? habido. ¿Dónde están los principios? Bueno, pues Las entonces, naciones caen, pero el alma, ¿qué es lo que ocurre con el alma? El alma tiene un proceso. entonces va a llegar un punto en que La ya no se casa puede del proceso. sostener y se acabó todo. Escuchar una palabra. La clave es el alma. Esta diapositiva Porque concluye ¿quién diciendo, gobierna? si lo que deseáis son tales enseñanzas, estas degradantes, debéis irlas a buscar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas las cosas son ruines. O sea que un conocimiento, para quien es destructivo, ese conocimiento es destructivo. Para el que es bueno, lo ve lo positivo. Dice, no, la cábala es satánica. Si tú eres satánico, para ti es satánica y le saca la utilidad. Si tú eres espiritual, tú le encuentras lo espiritual y le saca lo bueno. Pero la Biblia manda muerte y destrucción. Si tú tienes una mentalidad de destrucción y de muerte, tú vas a encontrar eso. El vaso Si tú tienes una medio mente lleno de positiva, vacío. encuentras lo que estás buscando. Depende de lo que hay dentro de ti, ves y entiendes lo que hay fuera. Aquí están los principios otra vez, ¿vale? Mentalismo, el universo sensible o mundo de los fenómenos está contenido en la mente de todo. Correspondencia, todo lo que es arriba es abajo y viceversa. Todo es reflejo de todo en distinta proporción. Vibración, todo es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Inmóvil porque se mueve tan rápido que parece que no se moviese. Hay un punto que parece estático. Polaridad, que fue el principio con el que iniciamos. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. La medida de un movimiento a la derecha es la misma que a la izquierda. Es el ritmo de la compensación. Causa y efecto, toda acción tiene su consecuencia, todo sucede de acuerdo a la ley. Generación, el principio de generación está en todo. Todo que en el plano inferior se manifiesta como sexo. ¿Perdón? Solo que en el plano Ah, inferior. sí, solo con el plano inferior se manifiesta como sexo, más todo parte de un masculino y un femenino. Son los 7 principios de la hermética, el mecanismo del universo. Si entendemos y practicamos estos conocimientos, entendemos y la vida se hace más práctica. Esto ocurre por esto, por lo otro, y empezamos a trabajar más con la mente para comprender los fenómenos y no buscar los fenómenos, pero tratar de entender los otros fenómenos. Organiza mejor tu vida para que no te vengan cosas. Es más fácil buscar la raíz del problema y no centrarse en solucionar los problemas dentro de los propios Por problemas. eso me atrevo a decir, Fede, eres fenomenal.